Apreciados amigos, soy el pastor y doctor Jorge Eliezer Rico, quien tiene el gusto de saludarles y extenderles una cordial y sincera bienvenida a este estudio sobre la vida, la muerte y la resurrección. Estaremos analizando distintas parábolas bíblicas, pasajes bíblicos, periodos bíblicos, utilizando la Santa Biblia como nuestro principal libro de texto. En esta ocasión, quisiera hablarles a ustedes acerca del origen de la vida. Quizás usted se preguntará por qué esto es importante tener en cuenta en este momento. Me permite comentarle, apreciado amigo televidente que en este momento me está escuchando. El asunto de la vida y la muerte ha sido un tema que ha despertado mucho interés o ha generado mucho interés desde los tiempos más remotos. Nuestros antepasados siempre han querido saber qué pasa cuando la persona fallece. ¿Hay algo después de la muerte? ¿Qué sucede? ¿Hay alguna esperanza? En este día, yo quisiera de manera particular hablarles a ustedes en primer lugar acerca del origen de la vida. No podemos hablar de la muerte sin antes saber la vida. ¿En qué consiste la vida? ¿Por qué la vida? Yo quisiera que ustedes me acompañaran a la palabra del Señor y pudiéramos entonces dejar que sea la Escritura la que nos hable a cada uno de nosotros. Después de todo, es a través de la Escritura donde Dios nos ha dejado plasmada toda su revelación y nos permite entonces entender todo tipo de tópicos, especialmente este que vamos a analizar. Así que acompáñenme a las Sagradas Escrituras y en primer lugar vamos a entender entonces por qué Dios creó la tierra, todo lo que ella contiene y aún también por qué creó al ser humano. Acompáñeme a la Escritura. Si vamos al libro del profeta Isaías, vamos a encontrar algunas razones allí por las cuales Dios hizo la tierra, lo creó a usted y también me creó a mí. Vayamos en primer lugar al capítulo 43 del libro del profeta Isaías. Capítulo 43 y voy a leer en esta ocasión el verso 7. Noten lo que dice la Escritura. Primera razón por la cual Dios creó la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los crié, los formé y los hice. Efectivamente, cuando Dios crea, siempre hay un propósito. Y ese propósito es para honra y gloria de Él. Pero hay un segundo propósito. Y quiero también leerlo en la Escritura, en el mismo libro de Isaías, mismo capítulo 43, pero en esta ocasión lo invito al verso 21. Noten lo que dice la Escritura una vez más. Segunda razón por la cual Dios hizo la tierra e hizo al ser humano. Este pueblo crié para mí, mis alabanzas publicará. O sea que no solamente el Señor crea para honra y gloria de su nombre, Él también hace para que podamos publicar sus alabanzas, para que podamos dejarle saber al universo entero que Él es un Dios de amor, un Dios maravilloso, que brinda lo mejor para el ser humano. Le comparto, querido amigo, una tercera razón por la cual Dios lo hizo a usted y me hizo a mí. Y quiero una vez más citar al profeta Isaías. En esta ocasión yo quisiera invitarlo para que me acompañe al capítulo 45 y luego entonces vamos a leer allí el versículo 18. Capítulo 45 de Isaías y el verso 18. Porque así dijo Jehová, que crió los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano,
para que fuese habitada, la crió. Yo Jehová, y ninguno más que yo. Qué fabuloso. Así que el Señor no hace las cosas y las deja vacías. Él hizo la tierra. Luego lo hizo a usted y me hizo a mí, hizo al ser humano para que habitase en ella. Qué grandioso es nuestro Dios. Me permite compartir con usted una cuarta razón por la cual Dios nos hizo a nosotros, por la cual nos dio la vida. Quiero invitarlo en esta ocasión para que me acompañe al Nuevo Testamento. Y allí en el Nuevo Testamento, de manera particular, fuésemos al libro de los Efesios, y entonces en el capítulo 2 de este libro, pudiésemos leer en el versículo 10 una cuarta razón por la cual Dios nos dio la vida. La leo. Escritura del apóstol San Pablo, para usted y para mí. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Efectivamente. Así que si quisiéramos resumir las 4 razones por las cuales Dios hizo al hombre y Dios le dio vida, no solamente a todo lo que rodea al ser humano, la flora, la fauna, también al mismo ser humano. Recordemos, lo hizo para honra y gloria de su nombre, lo hizo para publicar sus alabanzas, para que el ser humano alabase a su Creador. En tercer lugar, también lo hizo para que la tierra fuese habitada en su plenitud. Y en cuarto lugar, para que éste realice buenas obras. Qué interesante cómo la palabra de Dios es clara en cuanto a estas razones por las cuales Dios nos dio a nosotros la vida. Ahora, además de ello, quiero también agregar una característica más que Dios coloca en su creación y que hace de ella un elemento maravilloso. Lo quiero invitar para que me acompañe allí al libro del Génesis, el capítulo 1. Y en el libro del Génesis, el capítulo 1, usted va a encontrar que a través de la obra de la creación, en cada uno de los días donde Dios ha hecho elementos, seres, etcétera, Dios incluye una característica muy importante. Quizás un detalle antes de leerla. Usted va a encontrar que el orden de la creación comienza con objetos que son inanimados, como lo es la tierra, las aguas, vegetales, y luego pasa a los animados, que son los animales, y finalmente el ser humano. Ahora, ¿qué características agrega Dios en estos elementos? Leamos la escritura, capítulo 1 del Génesis. Y voy a leer quizás el versículo 11 y de pronto otro versículo más. Y usted puede seguir leyendo el capítulo 1 y va a encontrar que este elemento se repite en cada uno de ellos. Me dice a mí la escritura, capítulo 1, versículo 11 del libro del Génesis. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. ¿Capta usted la característica que Dios agrega a su creación? Efectivamente, Dios no crea para que después éste desaparezca. Dios crea para que se multiplique. Y por eso entonces Dios agrega la característica de multiplicación. Dios en cada una de las cosas que crea, comenzando con la vegetación, Dios agrega semilla para que dé fruto.
Cuando usted va a leer en el capítulo 1, versículos 20 en adelante, usted va a encontrar, quizás versículo 22, va a encontrar que en cuanto a la creación de los animales, Dios les dijo a ellos: fructificad, multiplicad, henchid las aguas, henchid todo lo que os rodea. Y cuando viene entonces a la creación del hombre, nos dice el libro del Génesis, en el capítulo 1 y en el versículo 28, que Dios bendijo y le dijo al ser humano: fructificad, multiplicad y henchid la tierra. Exactamente. No solamente hay razones poderosas para haber creado, sino que de igual manera Dios también permite que su creación pueda tener un desarrollo, pueda tener crecimiento, pueda multiplicarse y de esa manera habitar toda la tierra. Ahora bien, mi querido amigo, tratando entonces de entender este concepto del origen de la vida, necesitamos ahora ser un poco más detallados. ¿Cómo se origina la vida en el ser humano? La palabra de Dios es bien clara. Nos da detalles bastante diáfanos para que usted y yo no tengamos ninguna pregunta al respecto. Quiero invitarlo una vez más a la palabra. Y quiero que en esta ocasión, allí mismo en el libro del Génesis, pero vayamos ahora al capítulo 2 de este libro. Capítulo 2 del Génesis. Y vamos a leer el versículo 7. Quizás hago una aclaración por si de pronto alguno tiene alguna pregunta. La palabra de Dios me brinda 2 capítulos acerca de la creación. Capítulo 1 y capítulo 2. Algunos quizás han tomado estos 2 capítulos y han pensado que fue que Dios hizo 2 creaciones distintas. Sin embargo, usted va a encontrar que Dios solo hizo una creación. Y la única distinción entre el capítulo 1 y el capítulo 2 es porque mientras que el primer capítulo le presenta a usted el desarrollo en forma cronológica de los primeros 6 días de la creación y le da algunos detalles en cuanto a lo que se hizo en cada día de la creación, cuando venimos al capítulo 2, va a encontrar que ahora el Señor se va a enfocar particularmente en lo que Él hizo en el 6º día. Sí lo mencionó en el capítulo 1, pero ahora el capítulo 2 lo va a ampliar con lujos de detalles. Y por eso entonces, en el capítulo 2, versículo 7, usted va a encontrar ahora en forma más detallada cómo Dios hizo al hombre y cómo entonces se origina la vida en el ser humano. Leámoslo. Capítulo 2, verso 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Como usted habrá notado, estoy leyendo la escritura de la antigua versión Casiodoro de Reina. Por eso quizás usted encontrará que en algunas traducciones, en algunas lecturas, va a encontrar términos que de pronto no sean tan comunes en el tiempo presente. Repito el texto. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, alentó en su nariz soplo de vida, y éste llegó a ser un alma viviente. Acompáñeme brevemente a la pizarra. Quiero ilustrar este concepto de la siguiente manera. Notemos 2 elementos principales en la creación del ser humano. Primer elemento, el polvo. Dios forma al hombre del polvo de la tierra, pero al formar al hombre del polvo de la tierra,
el polvo es inerte, no hay vida en sí mismo. Entonces ahora Dios tiene un cuerpo de un ser que no tiene vida. Para que éste entonces tenga vida, Dios hace una operación matemática y le agrega un segundo elemento. Y ese segundo elemento se llama aliento de vida o soplo de vida. En otras palabras, Dios sopla en la nariz de ese cuerpo inerte hecho del polvo de la tierra o del barro de la tierra. Ahora, quiero pausar brevemente antes de continuar en lo que tenemos en la pizarra, porque quiero aclarar un detalle, y es el siguiente. El vocablo que usted encuentra traducido aquí como aliento se deriva del término hebreo ruach, así como usted lo ve escrito aquí. Ahora, ese término hebreo es lo que entonces se traduce normalmente en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, como espíritu. Y por eso usted va a encontrar en algunas traducciones que va a decir que Dios dio el espíritu o sopló el espíritu y éste llegó a ser un alma viviente. Ahora bien, entendamos el uso de este vocablo ruach, porque desafortunadamente el uso ha sido mal comprendido y como tal, entonces ha sido mal enseñado por algunas personas en algunos círculos. Para entender mejor el uso de este vocablo ruach, usted y yo necesitamos tener en cuenta que así como en nuestra gramática española hay algunas palabras que tienen diferentes usos y según el uso, entonces viene también su significado. Le voy a dar, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo cuando se utiliza el término caliente. De pronto, usted automáticamente en su contexto cultural donde usted se encuentra y me está observando, va a pensar de alguna manera. Aquí en Norteamérica, de manera particular, el vocablo caliente tiene diferentes acepciones según el contexto en el cual se está utilizando. Por ejemplo, caliente puede ser utilizado para referirse al clima. El día de hoy está caliente. Y entonces lo entendemos bien. Pero también, en otras ocasiones, el vocablo caliente se puede referir a los alimentos. Cuando estos han sido calentados en la estufa o están recién hechos y el alimento está botando algún humo, entonces decimos el alimento está caliente. Hay un tercer uso. Y en ese tercer uso, mayormente, dependiendo del contexto cultural donde usted se encuentra, va a ser empleado. Cuando las personas utilizan salsa picante para agregársela a los alimentos, salsa como chile o algunas otras, entonces hay quienes van a decir, esto está caliente. Pero no es que está caliente del fogón, sino que está caliente, es por lo que está picoso. Así que entonces, entendamos que los vocablos pueden tener usos y acepciones según el contexto. De igual manera sucede con el vocablo ruach. Se necesita entender de dos maneras. Se necesita entenderlo cómo se usa dentro de su marco terrenal, cuando es utilizado con elementos terrenales y luego entonces con elementos celestiales. Si el vocablo ruach aparece conectado con cosas tales como el hombre, se refiere entonces al aliento, al soplo de vida. Pero también puede referirse al viento, como también puede referirse al pensamiento o a los sentimientos de un ser humano. Tiene varias acepciones, así que cuando usted lea su Antiguo Testamento, usted necesita tener eso en cuenta. Ahora, cuando este mismo vocablo aparece en conexión con seres celestiales, se utiliza principalmente de dos maneras.
Se utiliza para referirse a los ángeles. Y usted lo puede verificar en Hebreos capítulo 1, versículos 7 y versículo 14, donde Dios llama allí a los ángeles espíritus ministradores en favor de los que van a obtener salvación. Y entonces se utiliza también para referirse al Espíritu Santo. Así que necesitamos tener en cuenta cómo se utiliza este término. No es algo que el ser humano tiene en sí mismo como una entidad interna, sino simplemente es la cualidad o la habilidad que Dios le da al hombre de poder entonces tener aliento de vida. Ahora, esta unión, mi querido amigo, esta unión del polvo más el aliento tiene un resultado: alma viviente. Y quiero hacer un poco de énfasis en esta traducción, porque de pronto usted habrá visto estas traducciones donde usted lea ser viviente o persona viviente o quizás alguna otra. Yo quiero hacer énfasis en esta traducción, porque es una traducción literal del texto hebreo. ¿Por qué razón? Porque el vocablo que se traduce como alma es el que usted lee aquí en la pizarra, nefesh. Ese vocablo es muy significativo. Si también le interesaría conocerlo, este vocablo es el sustantivo del verbo que se pronuncia nafash. O sea que simplemente le cambia la E por la A y entonces pasa de ser un sustantivo a ser un verbo. Ahora, ¿qué significa ese verbo? Le voy a explicar. El verbo nafash, de donde viene entonces el sustantivo alma, o que se traduce por alma, significa respirar. Así mismo como usted lo oye, respirar, no hay nada más. ¿Es eso significativo? Claro que sí. Le explico por qué. Porque cuando Dios hace al hombre, Dios entonces lo hace para que éste sea un alma viviente. ¿Pero qué es un alma viviente? Un alma viviente es sencillamente un respirador viviente. En otras palabras, el ser respira y mientras éste respira, entonces vive. De esto entonces se derivan dos conceptos muy significativos que yo quisiera que usted tenga en cuenta. En primer lugar, el texto bíblico en Génesis capítulo 2, versículo 7, le está diciendo usted claramente, el ser humano no tiene un alma. Por favor, lo repito, téngalo en cuenta, el ser humano no tiene un alma. El ser humano es un alma. Es muy importante que tenga eso en cuenta. ¿Qué quiere decir entonces eso? Quiere decir entonces que mientras él está respirando, es un alma. Deja de respirar y el alma perece. No hay tal cosa como un alma que siga viviendo. Pero otro detalle importante que yo quisiera que usted tenga en cuenta aquí, y es que entonces el hombre es creado para vivir, y mientras el hombre se mantenga conectado con la fuente de la vida, que es Dios, el hombre tendrá vida. El hombre se desconecta y el hombre entonces deja de tener vida. Quizá lo ilustro de manera práctica cuando una persona está en cuidados intensivos en un hospital y tiene dificultad para respirar. Los médicos y las enfermeras automáticamente conectan a esa persona a un respirador artificial. Y este respirador artificial mantiene el cuerpo respirando y en buenas condiciones todo el tiempo que esté conectado. Llega un momento en que ya el cuerpo no da más y entonces alan el cordón del toma corriente, se apaga el respirador artificial y ¿qué sucede con el cuerpo?
también deja de respirar. Así mismo sucede. Mientras estamos conectados con la fuente de la vida, que es nuestro Dios, y estamos respirando, podemos vivir. El momento en que Dios determine, es tiempo de alar el cordón y quitarnos el aliento de vida, morimos. Y entonces, ahí termina el alma. Mi querido amigo, apreciado hermano que me estás observando, me estás escuchando en este momento. Cuando venimos a este concepto del origen de la vida, necesitamos entonces tener en cuenta que Dios nos hizo no para morir, Dios nos hizo para vivir y vivir continuamente y vivir por la eternidad. Esa vida se pudo realizar a través de esta unión. La vida es una unión y como resultado, ustedes y yo somos respiradores vivientes o almas vivientes. Dios desea que esa unión de cuerpo, espíritu y alma pueda ser bendecida. Y quiero invitarlos para que me acompañen a la primera carta del apóstol San Pablo allá a los tesalonicenses. Y yo quisiera que leyésemos en esa carta un pasaje que es muy interesante y quisiera compartirlo con cada uno de ustedes. Permítanme, lo leo. Capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de Cristo Jesús. Dios te guarde y Dios te bendiga.